Miguel de Unamuno nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. Es una de las más ricas personalidades de la llamada generación del 98. Y su obra constituye una altísima cumbre dentro de la literatura y del pensamiento españoles y aun de la literatura y del pensamiento universales de todos los tiempos. El ensayo, la filosofía, el artículo periodístico, la novela, el teatro, la poesía. Cultivó todos los géneros y en todos nos dejó la inconfundible huella de su talento creador. Aquí hemos tratado de reunir algunas muestras de la excepcional obra unamuniana. Oigamos uno de los 89 poemas que constituyen El Cristo de Velázquez, gran friso poético de profunda significación religiosa. Se consumó. Gritaste con rugido cual de 1000 cataratas, voz de trueno como la de un ejército en combate. Tú, a muerte con la muerte, y tu alarido, de Alejandría espiritual, la nueva soberbia Jericó de los paganos, la de palmeras del saber helénico, derrocó las murallas, y de Roma las poternas te abrió. Siguióse místico silencio sin linderos, cual si el aire contigo hubiese muerto, y nueva música surgió, sin son terreno, en las entrañas del cielo aborrascado por el luto de tu pasión. Y del madero triste de tu cruz en el arpa, como cuerdas con tendones y músculos tendidos al tormento, tus miembros exhalaban, al toque del amor, amor sin freno, la canción triunfadora de la vida. Se consumó. Por fin murió la muerte. Solo quedaste con tu padre, solo de cara a ti. Mezclasteis las miradas del cielo y de tus ojos los azules, y al sollozar la inmensidad, su pecho, tembló el mar sin orillas y sin fondo del espíritu. Y Dios, sintiéndose hombre, gustó la muerte, soledad divina. Quiso sentir lo que es morir tu padre, y sin la creación vióse un momento, cuando doblando tu cabeza diste al resuello de Dios tu aliento humano. A tu postrer gemido respondía solo, a lo lejos, el piadoso mar. Educación e instrucción. Artículo publicado en Nuevo Mundo de Madrid el día 6 de febrero de 1920. Bueno, aquí la instrucción se supedita a la educación, me dijo. Y yo, al oírlo, torcí el gesto, cosa que no pudo escapársele. ¿Qué?, añadió. ¿Es que usted no cree que el fin principal de la escuela, de una escuela siquiera, es educar y no instruir? No, le repliqué. Es que creo que lo que educa es la instrucción, que no hay nada más educativo que la verdad, y la verdad por la verdad misma. Que la investigación de la verdad pura, y sean cuales fueren las consecuencias de esta, es lo que educa más y mejor al hombre, lo que le hace más perfecto ciudadano. Es que creo que la suprema y más acabada disciplina es la de la verdad. Hay gentes que si estuvieran de veras instruidas, es decir, de veras bien educadas, de veras bien disciplinadas, no torcerían la verdad, no amañarían en un tribunal, pongo por caso, resultados falsos, desechando pruebas o inventándolas, ni aun para salvar cualquier prestigio que fuera, ni aun para salvar, según ellos entienden, la patria. Pero hombre, exclamó, y yo agregué, sí, señor mío, sí. Si los energúmenos de la ortodoxia profesional del patriotismo miliciano francés, que suscitaron aquella purificadora guerra civil, que fue en la República Francesa el famosísimo Affaire Dreyfus, si aquellos energúmenos hubieran sido hombres de ciencia, de verdadera ciencia, hombres de veras instruidos, hombres que pusieran el respeto a la verdad objetiva por encima de todo otro respeto, habrían creído que ni para evitar que Alemania destrozara Francia y la borrara como nación independiente, era lícito sostener mentiras como las que sostuvieron. Su falta de instrucción verdadera, su pésima educación y esa monstruosidad que algunos llaman la religión del honor, y que de honor tiene poco y nada, y de religión menos aún,
Eso fue lo que les llevó a sus bárbaros procedimientos. ¿Bárbaros? Bárbaros, sí, bárbaros. De la barbarie de aquellas hordas militarmente jerarquizadas que invadieron el Imperio Romano. Bárbaros, con la barbarie de un Teodorico, acaso de un Atila o de un Gengis Khan. Pero, ¿es que no salvaron ellos la civilización? No, sino que se salvaron luego civilizándose. Y sobre todo cuando, en el Renacimiento, aprendieron el respeto a la ciencia. Pero, ¿por qué mete usted a la ciencia y a la instrucción en este fregado? Las meto, porque lo más de lo que está pasando ahora aquí, y aquí usted y yo estamos aludiendo, sin mencionarlo expresamente, se debe a falta de instrucción y hasta a deficiencia intelectual, por torpe cultivo de la mente de los actores del drama. O tragicomedia o sainete, si usted quiere. Usted cree, Verbigracia, que es educativo, que es disciplinario, enseñar historia de España para encender el patriotismo ortodoxo y declamar sobre las llamadas glorias nacionales. ¿No cree usted que es más educativo, mucho más educativo, enseñarla como quien enseña química? Y al enseñar química, nadie se indigna contra el ácido prúsico, ni canta las excelencias del platino, ni se pone a comparar los méritos del sodio y del potasio, ni otras mentecatadas por el estilo. Pues, ¿es que al enseñar historia se hace algo de eso? Sí, señor. Y al enseñar otras cosas, se inculcan dogmas, nos enseñan principios, y se deforma sistemáticamente la inteligencia. Un discurso patriótico, lo que se llama así, es, de ordinario, un lamentable alegato de abogado. En un tiempo se inventaban hasta milagros y portentos. Pero es que hay que obrar sobre el sentimiento, con la razón y la verdad, y no más. Embriagar a los pobres soldados antes de lanzarlos al combate es una villanía, porque un hombre embriagado no es un hombre libre. Y no solo se le embriaga a un hombre con alcohol. Y si es villanía embriagar a un soldado para lanzarle al combate, es más villanía, es la más perversa bellaquería trastornarle el juicio a uno que ha de juzgar. ¿Y acaso imbuirle los principios diabólicos con que Caifás, el sacerdote que más se ha cuidado del prestigio de la autoridad, condenó al Cristo? Y que fueron los principios mismos con que luego se condenó a Dreyfus en Francia y a tantos otros en otras partes. Es el principio bárbaro, inhumano e injusto de salus populi, entendida la salud y entendido el pueblo como lo entienden los curanderos del patriotismo a sueldo. Y luego lo de la terrible cuarteta. ¿Cuál? La que dice, procure siempre acertarla, el honrado y principal. Pero si la acierta mal, defenderla y no enmendarla. Este principio es el pedestal del prestigio de la autoridad. La autoridad no se equivoca. El poder público no confiesa jamás sus yerros. Es más, ni es posible siquiera que un agente ejecutivo haya obrado alguna vez en un ataque de epilepsia y haya que ponerle en cura. La infalibilidad del ejecutor de la supuesta justicia se eleva a dogma. En resumidas cuentas, que esto todo procede de mala educación social y civil, y que esa mala educación proviene de falta de instrucción. Porque no es instruirse eso que se llama hacer la instrucción, es decir, ejercitarse en prácticas rituales y litúrgicas cuyo contenido espiritual, cuando lo tengan, no se ha contrastado en la piedra de toque de la verdad objetiva. Menos instrucción de esa de la que se hace ritualmente y más instrucción de verdad. Mientras no se discuta la patria, el patriotismo no será más que superstición. Nada más terrible que la fe del carbonero aplicada al orden civil. Y la obediencia ciega podrá hacer verdugos, pero no puede hacer jueces. En 1914 aparece Niebla, que el propio Don Miguel no calificó de novela, sino de nivola. Oigamos el capítulo 31, en el que Augusto Pérez, el protagonista de Niebla, acude a visitar al autor, Miguel de Unamuno, en su casa de Salamanca. Cuando me anunciaron su visita, sonreí enigmáticamente y le mandé pasar a mi despacho librería. Entró en él como un fantasma, miró un retrato mío al óleo que allí preside a los libros de mi librería
y a una seña mía se sentó frente a mí. Empezó hablándome de mis trabajos literarios y más o menos filosóficos, demostrando conocerlos bastante bien, lo que no dejó, claro está, de halagarme. Y enseguida empezó a contarme su vida y sus desdichas. Le atajé diciéndole que se ahorrase aquel trabajo, pues de las vicisitudes de su vida sabía yo tanto como él, y se lo demostré, citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. Me miró con ojos de verdadero terror y como quien mira a un ser increíble. Creí notar que se le alteraba el color y traza del semblante y que hasta temblaba. Le tenía yo fascinado. Parece mentira, repetía. Parece mentira. A no verlo, no lo creería. No sé si estoy despierto o soñando. Ni despierto ni soñando, le contesté. No me lo explico. No me lo explico, añadió. Mas puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo, ¿acaso adivine mi propósito? Sí, le dije. Tú, y recalqué este tú con un tono autoritario. Tú, abrumado por tus desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte, y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído miraría. Intentó levantarse, acaso para huir de mí. No podía. No disponía de sus fuerzas. No, no te muevas, le ordené. Es que, balbuceó, es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras. ¿Cómo? Exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. Sí, para que uno se pueda matar a sí mismo. ¿Qué es menester? Le pregunté. Que tenga valor para hacerlo, me contestó. No, le dije, que esté vivo. Desde luego. Y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que me he muerto? Y empezó sin darse clara cuenta de lo que hacía a palparse a sí mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios. Acabe de explicarse, me suplicó consternado. Porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco. Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con la más dulce de mis voces, que no puedes matarte porque no estás vivo y que no estás vivo ni tampoco muerto, porque no existes. ¿Cómo que no existo? Exclamó. No, no existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela o de nivola, como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Al oír esto quedóse el pobre hombre mirándome un rato con una de esas miradas perforadoras que parecen atravesar la mira e ir más allá. Miró luego un momento a mi retrato al óleo que preside a mis libros, le volvió el color y el aliento, fue recobrándose, se hizo dueño de sí, apoyó los codos en mi camilla, a que estaba arrimado frente a mí, y la cara en las palmas de las manos, y mirándome con una sonrisa en los ojos, me dijo lentamente: Mire usted bien, don Miguel, no sea que esté usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice. ¿Y qué es lo contrario? Le pregunté alarmado de verle recobrar vida propia. No sea, mi querido don Miguel, añadió, que sea usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto. No sea que usted no pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo. Eso más faltaba, exclamé algo molesto. No se exalte usted así, señor de Unamuno, me replicó. Tenga calma. Usted ha manifestado dudas sobre mi existencia. Dudas no, le interrumpí. Certeza absoluta de que tú no existes fuera de mi producción novelesca. Bueno, pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de usted y no de la mía propia. Vamos a cuentas. ¿No ha sido usted el que no una, sino varias veces ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales,
sino más reales que Cervantes? No puedo negarlo, pero mi sentido al decir eso era... Bueno, dejémonos de esos sentires y vamos a otra cosa. Cuando un hombre dormido e inerte en la cama sueña algo, ¿qué es lo que más existe? ¿Él como conciencia que sueña o su sueño? ¿Y si sueña que existe él mismo, el soñador? Le repliqué a mi vez. En ese caso, amigo don Miguel, le pregunto yo a mi vez, ¿de qué manera existe él como soñador que se sueña o como soñado por sí mismo? Y fíjese, además, en que al admitir esta discusión conmigo me reconoce ya existencia independiente de sí. No, eso no, eso no, le dije vivamente. Yo necesito discutir. Sin discusión no vivo y sin contradicción. Y cuando no hay fuera de mí quien me discuta y contradiga, invento dentro de mí quien lo haga. Mis monólogos son diálogos. ¿Y acaso los diálogos que usted forje no sean más que monólogos? Puede ser. Pero te digo y repito que tú no existes fuera de mí. Y yo vuelvo a insinuarle a usted la idea de que es usted el que no existe fuera de mí y de los demás personajes a quienes usted cree haber inventado. Seguro estoy de que serían de mi opinión don Avito Carrascal y el gran don Fulgencio. No mientes a ese... Bueno, basta, no le moteje usted. Y vamos a ver, ¿qué opina usted de mi suicidio? Pues opino que como tú no existes más que en mi fantasía, te lo repito, y como no debes ni puedes hacer sino lo que a mí me dé la gana, y como no me da la real gana de que te suicides, no te suicidarás. Lo dicho. Eso de no me da la real gana, señor de Unamuno, es muy español, pero es muy feo. Y además, aun suponiendo su peregrina teoría de que yo no existo de veras y usted sí, de que yo no soy más que un ente de ficción, producto de la fantasía novelesca o nivolesca de usted, aun en ese caso, yo no debo estar sometido a lo que llama usted su real gana, a su capricho. Hasta los llamados entes de ficción tienen su lógica interna. Sí, conozco esa cantata. En efecto, un novelista, un dramaturgo, no pueden hacer en absoluto lo que se les antoja de un personaje que creen. Un ente de ficción novelesca no puede hacer, en buena ley de arte, lo que ningún lector esperaría que hiciese. Un ser novelesco, tal vez. Entonces, pero un ser nivolesco, dejemos esas bufonadas que me ofenden y me hieren en lo más vivo. Yo, sea por mí mismo, según creo, sea porque usted me lo ha dado, según supone usted, tengo mi carácter, mi modo de ser, mi lógica interior, y esta lógica me pide que me suicide. Eso te creerás tú, pero te equivocas. A ver, ¿por qué me equivoco? ¿En qué me equivoco? Muéstreme usted en qué está mi equivocación. Como la ciencia más difícil que hay es la de conocerse uno a sí mismo, fácil es que esté yo equivocado y que no sea el suicidio la solución más lógica de mis desventuras. Pero demuéstremelo usted. Porque si es difícil, amigo don Miguel, ese conocimiento propio de sí mismo, hay otro conocimiento que me parece no menos difícil que él. ¿Cuál es? Le pregunté. Me miró con una enigmática y socarrona sonrisa y lentamente me dijo, pues más difícil aún que el que uno se conozca a sí mismo es el que un novelista o un autor dramático conozca bien a los personajes que finge o cree fingir. Empezaba yo a estar inquieto con estas salidas de Augusto y a perder mi paciencia. E insisto, añadió, en que aún concedido que usted me haya dado el ser, y un ser ficticio, no puede usted, así como así, porque sí, porque le dé la real gana, como dice, impedirme que me suicide. Bueno, basta, basta, exclamé dando un puñetazo en la camilla. ¡Cállate! No quiero oír más impertinencias, y de una criatura mía. Y como ya me tienes harto, y además no sé ya qué hacer de ti, decido ahora mismo no ya que no te suicides, sino matarte yo. Vas a morir, pues, pero pronto, muy pronto. ¿Cómo? Exclamó Augusto sobresaltado. ¿Que me va usted a dejar morir? ¿A hacerme morir? ¿A matarme?
Sí, voy a hacer que mueras. Ah, eso nunca, 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 gritó. Ah, te dije mirándole con lástima y rabia. ¿Con que estabas dispuesto a matarte y no quieres que yo te mate? ¿Con que ibas a quitarte la vida y te resistes a que te la quite yo? Sí, no es lo mismo, en efecto. He oído contar casos análogos. He oído de uno que salió una noche armado de un revólver y dispuesto a quitarse la vida. Salieron unos ladrones a robarle, le atacaron, se defendió, mató a uno de ellos, huyeron los demás y al ver que había comprado su vida por la de otro, renunció a su propósito. Se comprende, observó Augusto. La cosa era quitar a alguien la vida, matar a un hombre. Y ya que mató a otro, ¿a qué había de matarse? Los más de los suicidas son homicidas frustrados. Se matan a sí mismos por falta de valor para matar a otros. Ah, ya te entiendo, Augusto, te entiendo. Tú quieres decir que si tuvieses valor para matar a Eugenia o a Mauricio, o a los dos, no pensarías en matarte a ti mismo, ¿eh? Mire usted, precisamente a esos, no. ¿A quién, pues? A usted. Y me miró a los ojos. ¿Cómo? Exclamé poniéndome en pie. ¿Cómo? Pero, ¿se te ha pasado por la imaginación matarme? ¿Tú? ¿Y a mí? Siéntese y tenga calma. ¿O es que cree usted, amigo don Miguel, que sería el primer caso en que un ente de ficción, como usted me llama, matara a aquel a quien creyó darle ser ficticio? Esto ya es demasiado, decía yo paseándome por mi despacho. Esto pasa de la raya. Esto no sucede más que... Más que en las nivolas, concluyó él con sorna. Bueno, basta, basta, basta. Esto no se puede tolerar. Vienes a consultarme a mí y tú. Empiezas por discutirme mi propia existencia. Después el derecho que tengo a hacer de ti lo que me dé la real gana. Sí, así como suena. Lo que me dé la real gana. Lo que me salga de... No sea usted tan español, don Miguel. Y eso más, mentecato. Pues sí, soy español. Español de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión y oficio. Español sobre todo y ante todo. Y el españolismo es mi religión, y el cielo en que quiero creer es una España celestial y eterna, y mi Dios, un Dios español, el de nuestro Señor Don Quijote, un Dios que piensa en español y en español dijo, sea la luz, y su verbo fue verbo español. Bien, ¿y qué? Me interrumpió volviéndome a la realidad. Y luego has insinuado la idea de matarme. ¿Matarme? ¿A mí? ¿Tú? Morir yo a manos de una de mis criaturas. No tolero más. Y para castigar tu osadía y esas doctrinas disolventes, extravagantes, anárquicas, con que te me has venido, resuelvo y fallo que te mueras. En cuanto llegues a tu casa, te morirás. Te morirás. Te lo digo, te morirás. Pero, por Dios, exclamó Augusto, ya suplicante y de miedo tembloroso y pálido. No hay Dios que valga. Te morirás. Es que yo quiero vivir, don Miguel. Quiero vivir. Quiero vivir. ¿No pensabas matarte? Oh, si es por eso, yo le juro, señor de Unamuno, que no me mataré. Que no me quitaré esta vida que Dios o usted me han dado. Se lo juro. Ahora que usted quiere matarme, quiero yo vivir, vivir, vivir. Vaya una vida, exclamé. Sí, la que sea. Quiero vivir. Aunque vuelva a ser burlado, aunque otra Eugenia y otro Mauricio me desgarren el corazón. Quiero vivir, vivir, vivir. No puede ser ya. No puede ser. Quiero vivir, vivir y ser yo, yo. Pero si tú no eres sino lo que yo quiera. Quiero ser yo, ser yo. Quiero vivir. Le lloraba la voz. No puede ser. No puede ser. Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera. Mire que usted no será usted, que se morirá. Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando. Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo. No puede ser, pobre Augusto, le dije cogiéndole una mano y levantándole.
No puede ser. Lo tengo ya escrito y es irrevocable. No puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti. Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos mata. Y no se me olvida que pasó por tu mente la idea de matarme. Pero si yo, don Miguel, no importa. Sé lo que me dijo. Y me temo que, en efecto, si no te mato pronto, acabes por matarme tú. Pero no quedamos en que... No puede ser, Augusto. No puede ser. Ha llegado tu hora. Está ya escrito y no puedo volverme atrás. Te morirás. Para lo que ha de valerte ya la vida, pero, por Dios, no hay pero ni Dios que valga. Vete. Con que no, ¿eh? Me dijo. Con que no. No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla. Vivir, vivir, vivir. Verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. Con que no lo quiere. Con que de morir ente de ficción. Pues bien, mi señor creador, don Miguel. También usted se morirá. También usted y se volverá a la nada de que salió. Dios dejará de soñarle. Se morirá usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos, 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 sin quedar uno. Entes de ficción como yo. Lo mismo que yo. Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez. Ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco. Y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima. ¿Víctima? Exclamé. Víctima, sí. Crearme para dejarme morir. Usted también se morirá. El que crea, se crea. Y el que se crea, se muere. Morirá usted, don Miguel. Morirá usted y morirán todos los que me piensen. ¡A morir, pues! Este supremo esfuerzo de pasión de vida, de ansia de inmortalidad, le dejó extenuado al pobre Augusto. Y le empujé a la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó como si dudase ya de su propia existencia. Yo me enjugué una lágrima furtiva. El día 8 de agosto de 1928, Unamuno escribía este breve poema. Mientras no cambie la luna, la sequía seguirá. La rueda de la fortuna es la que no cambiará. La pobreza es nuestra raza y a la raza no hay enmienda. Este mundo por la traza no hay cristiano que lo entienda. Ya creciente, ya menguante, ya luna llena, ya nueva, siempre lo mismo. Adelante. Dicen que es mundo de prueba. Nos queda Dios por lo visto. No, por lo que está por ver. La aguja, el camello, Cristo. Sí que es ganas de moler. Un soneto del libro De Fuerteventura a París, 1925. En el entierro de un niño. A un hijo de españoles arropamos hoy en tierra francesa. El inocente se apagó, feliz él, sin que su mente se abriese al mundo en que muriendo vamos. A la pobre cajita sendos ramos echamos de azucenas. El relente llora sobre su huesa, y al presente de nuestra patria el pecho retornamos. Ante la vida cruel que le acechaba, mejor que se me muera, nos decía su pobre padre, y con la voz temblaba. Era de otoño y bruma el triste día, y creí que enterramos. Dios callaba. Tu porvenir sin luz, España mía.
Cuando Unamuno publicó este soneto, escrito en el otoño de 1924, lo hizo con esta nota. En mi vida olvidaré ese día en que fuimos a enterrar al pobre niño. Era uno de los días en que más me dolía España. Así, como fondo del dolor por la muerte de un niño, hemos escuchado el latido del dolor de España. Oigamos ahora otro soneto, la oración del ateo, en el que podríamos percibir el latido del dolor de Dios. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú, que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. En 1905 publica Vida de Don Quijote y Sancho. En su recia prosa característica, Unamuno va glosando capítulo por capítulo el inmortal libro de Cervantes. Es difícil encontrar en la literatura universal un ensayo que alcance tan profundos y perdurables valores poéticos. Oigamos el capítulo 23 de la primera parte de La vida de Don Quijote y Sancho. De lo que aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuenta. Y fue cuando, viéndose mal parado, dijo a su escudero: Siempre, Sancho, lo he oído decir, que el hacer bien a villanos es echar agua en el mar. Si yo hubiera creído lo que me dijiste, yo hubiera excusado esta pesadumbre. Pero ya está hecho. Paciencia y a escarmentar para desde aquí adelante. El pobre caballero, tendido en tierra, siente flaquear su fe. Mas ved que acude en su ayuda Sancho, el heroico Sancho, y lleno de su fe quijotesca, responde a su amo: Así escarmentará su merced, como yo soy turco. Y qué bien calaste, Sancho heroico, Sancho quijotesco, que tu amo no podía escarmentar de hacer el bien y cumplir la justicia verdadera. Y porque apedrearon a Don Quijote y le robaron la ropilla, hemos de creer que no le iban agradecidos los galeotes y que la libertad no les mejoró el ánimo. Cuando le robaron las ropillas es que las necesitaban, y esto no excluía agradecimiento, pues una cosa es la gratitud y otra el oficio, y el de los más de ellos era el de ladrones. Y además, ¿quién sabe si no es que querían llevarse una prenda suya como de recuerdo? ¿Y que le apedrearon? Sí, por agradecimiento también. Peor habría sido que le hubiesen vuelto la espalda. Encimada la aventura de los galeotes y obedeciendo Don Quijote a los ruegos de Sancho, que le pedía se apartaran de la furia de la Santa Hermandad, mas no por miedo a ella, se entraron en Sierra Morena, haciendo noche entre dos peñas y entre muchos alcornoques. Y aquella noche fue cuando robó su jumento a Sancho, Ginés de Pasamonte, el desgraciado galeote. Y a poco hallaron la maleta de Cardenio y el montoncillo de escudos de oro, que hizo exclamar a Sancho: Bendito sea todo el cielo, que nos ha deparado una aventura que sea de provecho. Ah, Sancho Veleta, vuelve a vencerte la carne y llamas aventura a eso de topar con un montoncillo de escudos de oro.
¿Eres del país de la lotería? Se lo regaló su amo, que no iba a la busca de tales aventuras de dinero hallado. Interesóse más en los lamentos amorosos que en la maleta se contenían, y al ver pasar, saltando de risco en risco, a un solitario, decidido a buscarlo, mandó a Sancho lo atajase. Y entonces respondió éste aquellas nobilísimas palabras de: no podré hacer eso porque en apartándome de vuestra merced, luego es conmigo el miedo, que me asalta con 1000 géneros de sobresaltos y visiones. Y cómo no, Sancho amigo, cómo no. Tu amo será, si quieres, loco de remate, pero ni supiste, ni sabes, ni sabrás ya vivir sin él. Renegarás de su locura y de los manteamientos en que con ella te mete, pero si te deja, te acometerá el miedo al verte solo. Tú, sin tu amo, estás tan solo que estás sin ti. Gustaste el amparo de Don Quijote, cobraste fe en él. Si el mantenimiento de tu fe te falta, ¿quién te librará del miedo? ¿Es acaso el miedo otra cosa que la pérdida de la fe? ¿Y no se recobra ésta en fuerza de miedo? Y la fe, amigo Sancho, es adhesión, no a una teoría, no a una idea, sino a algo vivo, a un hombre real o ideal. Es facultad de admirar y de confiar. Y tú, Sancho fiel, crees en un loco y en su locura, y si te quedas a solas con tu cordura de antes, ¿quién te librará del miedo que te ha de acometer al verte solo con ella, ahora que gustaste de la locura quijotesca? Por eso pides a tu amo y señor que no se aparte de ti. Y tu Don Quijote, magnánimo y fuerte, te responde: así será, y yo estoy muy contento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te faltará, aunque te falte el ánima del cuerpo. Ten fe, pues, Sancho, ten fe, aunque te falte el ánimo de Don Quijote. La fe cumplió en ti su milagro. El ánimo de Don Quijote es ya tu ánimo, y ya no vives en ti mismo, sino que es él, tu amo, quien en ti vive. Estás quijotizado. Entonces encontró Don Quijote a Cardenio, y apenas vio al otro loco, loco de amor, le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. Y así era en verdad. Saludáronse, y manifestó Don Quijote su propósito de servirle, y si no hallaba remedio a su dolor, ayudarle a llorar su desventura, y a plañirla como mejor pudiere. Y al llorar y plañir la desventura de Cardenio, ¿no llorarías y plañirías la tuya, buen caballero? Al llorar los desdenes de Lucinda, ¿no llorarías aquella contención que te impidió abrir el corazón a Aldonza? Hay, sin embargo, maliciosos en creer que todo ello era sólo para mover a Cardenio a que contase su historia, pues era Don Quijote curioso en extremo y amigo de enterarse de vidas ajenas. Escuchemos ahora uno de los más conocidos poemas de Miguel de Unamuno, En un cementerio de lugar castellano. Corral de muertos, entre pobres tapias, hechas también de barro. Pobre corral donde la hoz no ciega, solo una cruz en el desierto campo señala tu destino. Junto a estas tapias buscan el amparo del hostigo del cierzo las ovejas, al pasar trashumantes en rebaño, y en ellas rompen de la vana historia, como las olas, los rumores vanos. Como un islote en junio, te ciñe el mar dorado de las espigas que a la brisa ondean, y canta sobre ti la alondra el canto de la cosecha. Cuando baja en la lluvia el cielo al campo, baja también sobre la santa hierba donde la hoz no corta de tu rincón. Pobre corral de muertos, y sienten en sus huesos el reclamo del riego de la vida. Salvan tus cercas de mampuesto y barro las aladas semillas,
o te las llevan con piedad los pájaros, y crecen escondidas amapolas, clavelinas, magarzas, brezos, cardos, entre arrumbadas cruces, no más que de las aves libre pasto. Cavan tan solo en tu maleza brava, corral sagrado, para de un alma que sufrió en el mundo sembrar el grano. Luego, sobre esa siembra, barbecho largo. Cerca de ti el camino de los vivos, no como tú, con tapias, no cercado, por donde van y vienen, ya riendo y llorando, rompiendo con sus risas o sus lloros el silencio inmortal de tu cercado. Después que lento el sol tomó ya tierra, y sube al cielo el páramo a la hora del recuerdo, al toque de oraciones y descanso, la tosca cruz de piedra de tus tapias de barro queda como un guardián que nunca duerme, de la campiña el sueño vigilando. No hay cruz sobre la iglesia de los vivos, en torno de la cual duerme el poblado. La cruz, cual perro fiel, ampara el sueño de los muertos al cielo acorralados. Y desde el cielo de la noche, Cristo, el pastor soberano, con infinitos ojos centelleantes, recuenta las ovejas del rebaño. Pobre corral de muertos, entre tapias hechas del mismo barro. Solo una cruz distingue tu destino en la desierta soledad del campo. En 1898, Cuba alcanza la independencia, después de una guerra que Unamuno califica de desdichada. De aquel año toma su nombre la generación del 98, pues los intelectuales que la componen proclaman de diversas formas la necesidad de una auténtica y seria meditación en torno a la realidad de España. A este respecto, uno de los trabajos más significativos es La crisis del patriotismo de Miguel de Unamuno, que a continuación vamos a leer. Ahora que con ocasión de la desdichada guerra de Cuba, en que se está malgastando el tesoro espiritual del pobre pueblo español, y abusando de su paciencia, se ha dado suelta por la prensa de la mentira a la patriotería hipócrita. Ahora es la verdadera oportunidad de hablar aquí del sentimiento patriótico y de la crisis por que está pasando en los espíritus todos progresivos, los abiertos a las iniciaciones del futuro. Ahora, que es cuando lo creen más inoportuno, los prudentes, según el mundo viejo. Para estos tales, es no ya inoportuna, sino hasta criminal, la injerencia de la idea en el campo de la fuerza, cuando está ésta a su negocio. Después es ya otra cosa. En triunfando, tienen razón, que es lo propio del bruto. Lo del hombre es tener verdad, no razón precisamente. Lo cierto es que, a pena de veras, el oír a uno y otro en tertulias y reuniones privadas, manifestar la verdad de lo que sienten sobre esa desdicha, y observar luego que por ninguna parte cuaja y se muestra al público esa verdad de sentimiento. La historia, la condenada historia, nos oprime y ahoga, impidiendo que nos bañemos en las aguas vivas de la humanidad eterna, la que palpita en hechos permanentes bajo los mudables sucesos históricos.
Y en este caso concreto, la historia nos oprime con esa pobre honra nacional cuya fórmula dio en nuestro siglo llamado de oro el conde Lozano de las Mocedades del Cid, diciendo: procure siempre acertarla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defenderla y no enmendarla. Frente a esta honra, que es en este caso la razón, hay que mostrar la verdad. Y aquí la verdad arranca del verdadero estado íntimo del sentimiento patriótico hoy. Hace ya tiempo que viene cumpliéndose en los sentimientos sociales, por lo que a la patria respecta, un curioso fenómeno que cabe llamar de polarización, consistente en que van creciendo paralelos el sentimiento cosmopolita de humanidad y el apego a la pequeña región nativa. El regionalismo se acrecienta de par con el cosmopolitismo a expensas del sentimiento patriótico nacional, mal forjado por la literatura erudita y la historia externa. A medida que se ensancha la gran patria humana, se reconcentra lo que aquí se llama patria chica o de campanario. Parece como que se busca en el apego al terruño natal un contrapeso a la difusión excesiva del sentimiento de solidaridad humana. Este fenómeno significa, desde luego, escisión polarizada entre el elemento sensitivo y el intelectivo, entre el concreto y el abstracto. Se concentra la intuición sensible de patria a medida que se abstrae el concepto de ella, lo cual quiere decir que no están en perfecta compenetración y armonía. Y no lo están, seguramente, merced a la presión coercitiva y bárbara que se ha empeñado en casarlas en la historia según intereses de clase. Y esta escisión de los elementos constitutivos del patriotismo se cumple a expensas de las patrias nacionales, oficiales, las de bandera, y se cumple para bien por ser el necesario antecedente de una integración futura en que volverán a concertarse y fecundarse el elemento sensible e intuitivo y el ideal y de concepto. Es un deber esperar que un día, rota toda presión impositiva y autoritaria, concuerden las patrias chicas todas en la gran patria humana, la humanidad misma, asiento del amor fraternal, como nuestras patrias de bandera lo son de odios, de guerra y competencia. El animal es, en gran parte, y sin llegar a la paradoja podrá sostenerse que en totalidad, producto del ámbito físico en que vive. Depende directamente del ámbito y es pequeño su poder de modificarlo. Vive casi por completo fuera de sí, en el ambiente que lo rodea, sin apenas distinguirse del mundo exterior su placenta psíquica, careciendo de verdadera conciencia refleja. Su patriotismo es el apego a los lugares de que vive y que apenas distingue en su conciencia de sí mismo. Es un hijo de la tierra, unido a ella como la ostra a sus valvas. El gato, fuera de la casa conocida, se esconde, aterrado. El hombre es animal también hijo del ambiente que le rodea, pero obra sobre él, lo modifica y cambia, y así se crea un ámbito interior, lo mismo que en su conciencia se opone al mundo. El hombre no solo se adapta al ámbito, sino que se lo adapta,
y va así haciendo suya la tierra, primero con la fuerza, con la inteligencia después. El hombre, poseído por la tierra, empieza a poseerla, y no solo con su trabajo, sino con su comprensión, además. Comprendiendo al mundo, reduciéndolo a viva representación ideal, no solo se crea un mundo en sí mismo reflejo del exterior, sino que con aquel domina a éste. La ciencia domina a la fuerza, vieja verdad que nunca será bastante meditada. La tierra es, en gran parte, obra del hombre, obra éste, a su vez, de la tierra. Y así, posesionándose de veras de su matriz, es como el hombre se hace dueño de sí mismo. Toda la historia humana es la labor del hombre sobre el ambiente en que vive. Los esfuerzos de generaciones, acumulados y multiplicados con interés compuesto, van civilizando el ámbito en que hombres nuevos beben nueva y más alta vida. Es el ámbito social, más que el individuo, lo que progresa. Toda la historia humana es la labor del hombre forjándose habitación humana. Toda la civilización tiende a desasir al hombre de la tierra, a libertarle del terruño, a que sea él quien posea a ella y no ésta a él. Desasido de la tierra, la querrá el hombre, porque el labriego que de ella vive le tiene apego, no amor. Amor le cobra el artista que la siente, el sabio que la comprende. El apego al rincón natal, al valle o llano que nos vio nacer, al terruño en que sudaron nuestros padres y a la aldea en que viven los camaradas de nuestra infancia, es el sentimiento de aquel que labra su propia tierra, del capitalista obrero, del que produce realmente con medios productivos suyos, del que produce para consumir, sobre todo, puesta en el consumo la intención casi siempre. El nacionalismo, el patriotismo de las grandes agrupaciones históricas, cuando no es hijo de la fantasía literaria de los grandes centros urbanos, suele ser producto impuesto a la larga por la cultura coercitiva de los grandes terratenientes, de los landlords, de los señores feudales, de los explotadores de los latifundios. El proceso económico-social moderno, mercantil e industrial, arrancando del libre cambio, trae el verdadero cosmopolitismo, la gran patria del espíritu que del cambio se nutre, la gran patria humana. La polarización señalada más arriba significa, pues, de una parte, un despertar de los sentimientos primitivos que tienen su base histórica en la primitiva comunidad de tierras, una vuelta espiritual a los tiempos en que el comunismo agrario era una verdad histórica, poseyendo el trabajador la materia y el instrumento de trabajo. Y significa aquella polarización, de otra parte, un anhelo a la gran patria, creada por el libre cambio entre las naciones. Cúmplese la escisión esa a expensas del nacionalismo estrecho de la burguesía, explotadora del llamado suelo patrio, para mantener el monopolio del cual se han llevado a cabo las más sangrientas guerras y se han teñido de sangre de hermanos las banderas todas. No se sabe bien lo que de sí puede dar la conjunción espontánea y libre de elementos honda y puramente históricos con elementos conceptuales. En el orden teórico, el socialismo colectivista surgió en cuanto doctrina científica de la aplicación hecha por Carlos Marx del sentido histórico alemán, cuya más elevada fórmula ideal se halla en la filosofía hegeliana.
y que brotó en un país dividido en patrias regionales, a la economía mercantil inglesa, formulada con su mayor hondura por Ricardo en el cercado de los pueblos. El solo sentido histórico va a dar en la pobreza de un Rothschild y el solo sentido abstracto en los jacobinos del individualismo manchesteriano. En cuanto a Marx, ayudado por predecesores y continuadores, aplicó a la doctrina estática del economismo inglés el sentido evolutivo histórico, investigando los orígenes del proceso y del proceso mismo. En cuanto tal proceso, surgió por sí el socialismo. Esperemos el surgir del verdadero patriotismo de la conjunción del hondo sentido histórico popular, refugiado hoy ante las brutalidades del capital en la región y el campanario, y el alto sentido ideal que se refugia en el cosmopolitismo más o menos vago del libre cambio. Es una de las concepciones más erróneas la de estimar como los más legítimos productos históricos las grandes nacionalidades bajo un rey y una bandera. Debajo de esa historia de sucesos fugaces, historia bullanguera, hay otra profunda historia de hechos permanentes, historia silenciosa, la de los pobres labriegos que un día y otro, sin descanso, se levantan antes que el sol a labrar sus tierras, y un día y otro son víctimas de las exacciones autoritarias. Se les saquea el fruto de su trabajo y se les llevan los hijos a matar a quienes ningún daño les han hecho, ni en nada les dificultan su perfeccionamiento. Los 4 burgueses que meten ruido en la historia de los sucesos no dejan oír el silencio de la historia de los hechos. Es seguro que si pudiésemos volver a la época de las grandes batallas de los pueblos y vivir en el campo de las conquistas, se nos aparecerían estas muy otras de como nos las muestran los libros. Hay en el océano islas asentadas sobre una inmensa vegetación de madréporas que hunden sus raíces en lo profundo de los abismos invisibles. Una tormenta puede devastar la isla, hasta hacerla desaparecer, pero volverá a surgir gracias a su basamento. Así, en la vida social se asienta la historia sobre la labor silenciosa y lenta de las oscuras madréporas sociales enterradas en los abismos. Podrá ser estrecho, pobre, raquítico, el concepto de patria que tenga el aldeano que nunca ha visto más allá del horizonte de su aldea. Pero es, sin duda alguna, un concepto profundamente histórico, un hecho histórico, no un suceso más o menos durable. En él se conservan las raíces vivas, sensitivas y concretas del patriotismo. Es históricamente más hecho ese sentimiento que arranca de la primitiva comunidad agraria que la patriotería del gran propietario de tierras que las explota con administrador, que acaso no las ha visto nunca y que es incapaz de distinguir la cebada del centeno. Hay 2 regionalismos. El de esos propietarios que luchan contra los efectos del libre cambio y el de los que, llevados por este, buscan por el camino de la diferenciación la integración suprema. Hay un regionalismo retrógrado, proteccionista, del terruño, el mezquino y pobre que forma juntas de defensa para evitar el traslado de una capitanía general, el que pide cruceros, guarniciones, limosna de la que mancha y empobrece. Y hay un regionalismo que pide que se deje a cada pueblo desarrollarse
según él es. El uno, atizando los odios entre las regiones, sirve a los que las explotan. El otro pide la separación de los elementos antitéticos, violentamente unidos, para que se comprendan y se unan al cabo en coordinación santa y libre, no en subordinación maldita y autoritaria. Y téngase en cuenta que dos términos pueden estar entre sí subordinados, cada uno de ellos al otro, según el respeto. Hay quien dice, subordínense ellos a nosotros en lo económico y nosotros nos subordinaremos a ellos en lo político. Y de aquí nace la muerte de ambos. El libre cambio es, si bien se mira, un precepto de moral, una derivación rigurosa del ama a tu prójimo como a ti mismo. Libertad, libertad ante todo, verdadera libertad, que cada cual se desarrolle como él es y todos nos entenderemos. La unión fecunda es la unión espontánea, la del libre agrupamiento de los pueblos. El regionalismo proteccionista y retrógrado arranca y termina en la propiedad acaparada. El libre cambista y progresivo en el individuo libre. El uno quiere remachar las cadenas que sujetan al hombre al terruño, libertarle de éste para que lo posea el otro. Cuanto más se diferencien los pueblos, más se irán asemejando, aunque esto parezca forzada paradoja, porque más irán descubriendo la humanidad en sí mismos. El pueblo es, en todas partes, lo más análogo. Tratan de separarlo para vencerlo mejor los que en todas partes lo explotan. Cuando los romanos se trasladaban de domicilio, solían coger un puñado de la tierra en que en aquel reposaban las cenizas de sus antepasados y echándolo allí, donde de nuevo se estableciesen, reanudaban religiosamente el hilo de la tradición y la perpetuidad familiar basada en el culto a los muertos antepasados. No nos hace falta coger ese puñado de tierra a nosotros, los hombres de hoy, porque sabemos que lo es nuestro corazón. Nosotros mismos somos carne de la carne de nuestros padres, sangre de su sangre. Nuestro cuerpo se amasó con la tierra de que se nutrieron ellos, y nuestro espíritu se formó del espíritu de nuestro pueblo. Allá donde voy yo, va conmigo mi patria, y lo que conmigo no llevo suele ser lo que bajo el nombre de ella explotan los hijos de los conquistadores, los bárbaros de todos los tiempos. Cuenta el viejo Herodoto que, vituperados unos soldados egipcios por haber pasado a servir a otro pueblo, e invocándoles el nombre de patria, contestaron señalando sus partes genitales: donde va esto, va la patria. El supremo producto histórico es el hombre, es el gran hecho de la historia. Y la gloria del hombre es el ideal, y en este, el ideal patriótico, la gran patria humana, bajo el cielo común a todos, a la mirada del sol común, padre de la vida en el seno de la tierra común, madre de ella, hecha verdadera posesión humana. Una de las circunstancias que más retardan el progreso es la disparidad que se ha creado entre el adelanto industrial y mercantil y el agrícola. La lentitud con que la agricultura camina si se la compara con otras ramas de la producción. A medida que vaya corrigiéndose este desequilibrio dinámico, y más que económico, de cultura,
A medida que vaya armonizándose el proceso agrario con el fabril y mercantil, irá armonizándose el patriotismo de campanario con el de humanidad. Borrada la funesta propiedad capitalista actual, convertida la agricultura en vasta explotación industrial, en libre aprovechamiento, aliviado el labrador por la máquina que le permita mirar más al cielo que une que a la tierra que separa, ¿qué se hará del apego al terruño? Convertido en amor de artista a su obra, servirá de material al ideal cosmopolita. Será la base sentimental e histórica de un sentimiento conceptual y filosófico, si cabe así decirlo. El hombre amará a la tierra que ha hecho, y este amor servirá de núcleo a la fraternidad universal. Entonces se verá patente e intuitivamente que la tierra ha sido humanizada por el hombre. Entonces se vivificará el sentimiento patriótico por la fusión de sus dos factores, el que arranca del primitivo comunismo de tribu y el que tiende al final comunismo universal. Todo lo hemos hecho entre nosotros, se dirá entonces. Y mientras llega este día, es necesario paso el de esta polarización. Es, empleando un tecnicismo fuera de moda, la antítesis de la vieja tesis patriótica doctrinaria que precede a la síntesis final. Es la diferenciación que prepara la integración suprema. A la vez, sin embargo, de este proceso polarizante que se observa en el concepto y el sentimiento patrióticos, parece notarse una recrudescencia de la patriotería nacionalista burguesa. Grandes alianzas, pugilatos colosales, paz armada. Es la táctica del que resiste. Es la formación de los grandes trust, de los sindicatos gigantescos frente a la unión de los que sufren. De aquí que la burguesía atice a unos obreros en contra de otros extranjeros y aproveche el movimiento regionalista para falsearlo. Comprende que van enterándose los pueblos de que las guerras son un arma económica en que consciente o inconscientemente pelean los capitalistas de uno y otro bando contra los asalariados de las dos partes combatientes. Un negocio más en que, por lo menos, se distraen entusiasmos cándidos y se destruye capital para salvar el resto de la baja del dividendo. La paz armada es un vasto sindicato internacional de los explotadores de suelos patrios, de los grandes patriotas. Hace ya más de 25 años, un jefe de una nación, un emperador, entregaba la suerte de ella a su hermano, así le llamaba al entregársela, el jefe político de otra nación, otro emperador. Y aquellos hermanos creaban odios y miserias y vergüenzas después de una guerra incivil, estúpida, brutalizadora, degradante. Al cabo de los años, el pueblo, el verdadero pueblo de la nación entonces vencedora, ha enviado un abrazo al pueblo, al verdadero pueblo de la nación entonces vencida, protestando de las viles fiestas con que se ha festejado aquella barbarie. Y el emperador actual ha llamado a esos nobles protestantes los sin patria. Sin esa patria, como ellos, debe ser todo hombre honrado con honra humana. En 1922, Unamuno publica uno de sus libros de viajes, Andanzas y Visiones Españolas,
al que pertenece el poema que escucharemos a continuación, titulado El Cristo Yacente de Santa Clara, Iglesia de la Cruz de Palencia. Este es aquel convento de franciscas de la antigua leyenda. Aquí es donde la Virgen, toda cielo, hizo por largos años de tornera, cuando la pobre Margarita, loca, de eterno amor sedienta, lo iba a buscar donde el amor no vive, en el seco destierro de esta tierra. Este es aquel convento de las Claras, las hijas de la dulce compañera del Serafín de Asís, que desde Italia sembró estas flores en la España nuestra, blancos lirios del páramo sediento que en aroma conviértennos la queja. Las pobres, en el claustro que un tenorio deslumbró con la luz de la tragedia, llevándose a la pobre Margarita, con su sed de ser madre, la tornera, mientras la dulce lámpara brillaba que ante la Madre Virgen encendieran, unan, vírgenes madres, como a un niño, al Cristo formidable de esta tierra. Este Cristo, inmortal como la muerte, no resucita. ¿Para qué? No espera sino la muerte misma. De su boca entreabierta, negra como el misterio indescifrable, fluye hacia la nada, a la que nunca llega disolvimiento. Porque este Cristo de mi tierra es tierra. Dormir, dormir, dormir es el descanso de la fatiga eterna, y del trabajo de vivir que mata es la trágica siesta. No la quietud de paz en el ensueño, sino profunda inercia, y cual doliente humanidad, en la cima de sus entrañas negras, en silencio, montones de gusanos le verbenean. Cristo que siendo polvo, al polvo ha vuelto. Cristo que, pues que duerme, nada espera. Del polvo prehumano con que luego nuestro Padre del cielo a Adán hiciera, se nos formó este Cristo trashumano, sin más cruz que la tierra. Del polvo eterno de antes de la vida, se hizo este Cristo tierra de después de la muerte, porque este Cristo de mi tierra es tierra. No hay nada más eterno que la muerte. Todo se acaba, dice a nuestras penas. No es ni sueño la vida. Todo no es más que tierra. Todo no es sino nada, nada, nada. Y hedionda nada que al soñarla apesta. Es lo que dice el Cristo pesadilla, porque este Cristo de mi tierra es tierra. Cierra los dulces ojos con que el otro desnudó el corazón a Magdalena, y hacia dentro de sí, mirando, ciego, ve las negruras de su gusanera. Este Cristo cadáver que como tal no piensa, libre está del dolor del pensamiento, de la congoja atroz que allá en la huerta del olivar, al otro, con el alma colmada de tristeza, le hizo pedir al Padre que le ahorrara el cáliz de la pena. Cuajarones de sangre sus cabellos prenden, cuajada sangre negra, que en el Calvario le regó la carne, pero esa sangre no es ya, sino tierra. Grumos de sangre del dolor del cuerpo, grumos de sangre seca, mas del sudor los densos goterones,
de aquel sudor de angustia de la recia batalla del espíritu, de aquel sudor con que la seca tierra regó, de aquellos densos goterones, rastro alguno le queda. Evaporóse aquel sudor, llevando el dolor de pensar a las esferas en que sufriendo, el pobre pensamiento, buscando a Dios sin encontrarlo, vuela. ¿Y cómo ha de dolerle el pensamiento, si es sólo carne muerta, mojama recostrada con la sangre, cuajada sangre negra? Ese dolor de espíritu no habita en carne, sangre y tierra. ¿No es este Cristo el Verbo que se encarnara en carne vividera? Este Cristo es la gana, la real gana que se ha enterrado en tierra, la pura voluntad que se destruye muriendo en la materia, una escurraja de hombre troglodítico con la desnuda voluntad que ciega, escapando a la vida, se eterniza, hecha tierra. Este Cristo español que no ha vivido, negro como el mantillo de la tierra, yace cual la llanura, horizontal, tendido, sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo, avaro en lluvia y que los panes quema. Y aún con sus negros pies de garra de águila, querer, parece, aprisionar la tierra. ¿O es que Dios, penitente acaso, quiso para purgar de culpa su conciencia por haber hecho al hombre, y con el hombre la maldad y la pena, vestido de este andrajo miserable, gustar muerte terrena? La piedad popular ve que las uñas y el cabello le medran, de la vida lo córneo, lo duro, supersticiones secas, lo que araña, y aquello de que se hace la segada cabeza. La piedad maternal de aquellas pobres hijas de Santa Clara le cubriera con faldillas de blanca seda y oro las hediondas vergüenzas, aunque el zurrón de huesos y de podre no es ni varón ni hembra. Que este Cristo español sin sexo alguno, más allá, yace de esa diferencia que es el trágico nudo de la historia, pues este Cristo de mi tierra es tierra. Oh Cristo precristiano y poscristiano, Cristo todo materia, Cristo árida carroña recostrada, con cuajarones de la sangre seca, el Cristo de mi pueblo es este Cristo. Carne y sangre hechas tierra, tierra, tierra. Y las pobres franciscas del convento en que la Virgen Madre fue tornera, la Virgen toda cielo y toda vida, sin pasar por la muerte al cielo vuelta, cunan la muerte del terrible Cristo que no despertará sobre la tierra, porque Él, el Cristo de mi tierra, es solo tierra, 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 carne que no palpita, tierra, 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 guajarones de sangre que no fluye, tierra, 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 tierra. Y tú, Cristo del cielo, redímenos del Cristo de la tierra.
En 1912 escribe Unamuno del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. No sería muy aventurado afirmar, con todas las reservas que esta clase de afirmaciones requiere, que se trata de la obra más profundamente unamuniana. He aquí unos fragmentos entresacados del sentimiento trágico de la vida. No quiero engañar a nadie, ni dar por filosofía lo que acaso no sea sino poesía o fantasmagoría, mitología en todo caso. El divino Platón, después que en su diálogo Fedón discutió la inmortalidad del alma, una inmortalidad ideal, es decir, mentirosa, lanzóse a exponer los mitos sobre la otra vida, diciendo que se debe también mitologizar. Vamos, pues, a mitologizar. El que busque razones, lo que estrictamente llamamos tales argumentos científicos, consideraciones técnicamente lógicas, puede renunciar a seguirme. En lo que de estas reflexiones sobre el sentimiento trágico resta, voy a pescar la atención del lector a anzuelo desnudo, sin cebo. El que quiera picar, que pique, mas yo a nadie engaño. Solo al final pienso recogerlo todo y sostener que esta desesperación religiosa que os decía, y que no es sino el sentimiento mismo o trágico de la vida, es, más o menos velada, el fondo mismo de la conciencia de los individuos y de los pueblos cultos de hoy en día, es decir, de aquellos individuos y de aquellos pueblos que no padecen ni de estupidez intelectual ni de estupidez sentimental. Y es ese sentimiento la fuente de las hazañas heroicas. Si en lo que va a seguir os encontráis con apotemas arbitrarios, con transiciones bruscas, con soluciones de continuidad, con verdaderos saltos mortales del pensamiento, no os llaméis a engaño. Vamos a entrar, si es que queréis acompañarme, en un camino de contradicciones entre el sentimiento y el raciocinio, y teniendo que servirnos del uno y del otro. Lo que va a seguir no me ha salido de la razón, sino de la vida, aunque para transmitíroslo, tengo, en cierto modo, que racionalizarlo. Lo más de ello no puede reducirse a teoría o sistema lógico, pero, como Walt Whitman, el enorme poeta yanqui, os encargo que no se funde escuela o teoría sobre mí. Y el que me siga leyendo verá también cómo de este abismo de desesperación puede surgir esperanza. Y cómo puede ser fuente de acción y de labor humana, hondamente humana, y de solidaridad, y hasta de progreso, esta posición crítica. El lector que siga leyéndome verá su justificación pragmática. Y verá cómo para obrar, y obrar eficaz y moralmente, no hace falta ninguna de las dos opuestas certezas, ni la de la fe, ni la de la razón, ni menos aún, esto en ningún caso, esquivar el problema de la inmortalidad del alma, o de formarlo idealísticamente, es decir, hipócritamente. El lector verá cómo esa incertidumbre y el dolor de ella, y la lucha infructuosa por salir de la misma, puede ser, y es, base de acción y cimiento de moral. Creo poder suponer que si mi razón, que es, en cierto modo, parte de la razón de mis hermanos en humanidad, en tiempo y en espacio, me enseña ese absoluto escepticismo, por lo que al anhelo de vida inacabable se refiere, mi sentimiento de la vida, que es la esencia de la vida misma, mi vitalidad, mi apetito desenfrenado de vivir y mi repugnancia a morirme, esta mi irresignación a la muerte, es lo que me sugiere las doctrinas con que trato de contrarrestar la obra de la razón. ¿Estas doctrinas tienen un valor objetivo?, me preguntará alguien.
Y yo responderé que no entiendo qué es eso del valor objetivo de una doctrina. Yo no diré que sean las doctrinas más o menos poéticas o infilosóficas que voy a exponer las que me hacen vivir. Pero me atrevo a decir que es mi anhelo de vivir y de vivir por siempre el que me inspira a esas doctrinas. Y si con ellas logro corroborar y sostener en otro ese mismo anhelo, acaso desfalleciente, habré hecho obra humana y sobre todo, habré vivido. En una palabra, que con razón, sin razón o contra ella, no me da la gana de morirme. Y cuando al fin me muera, si es del todo, no me habré muerto yo, esto es, no me habré dejado morir, sino que me habrá matado el destino humano. Como no llegue a perder la cabeza, o mejor aún que la cabeza, el corazón, yo no dimito de la vida. Se me destituirá de ella. Era yo un mozo que empezaba a inquietarme de estos eternos problemas, cuando en cierto libro, de cuyo autor no quiero acordarme, leí esto. Dios es una gran X sobre la barrera última de los conocimientos humanos. A medida que la ciencia avanza, la barrera se retira. Y escribí al margen, de la barrera acá, todo se explica sin él. De la barrera allá, ni con él, ni sin él. Dios, por lo tanto, sobra. Y respecto al Dios idea, al de las pruebas, sigo en la misma sentencia. Atribúyese a Laplace la frase de que no había necesitado de la hipótesis de Dios para construir su sistema del origen del universo. Y así es muy cierto. La idea de Dios en nada nos ayuda para comprender mejor la existencia, la esencia y la finalidad del universo. No es más concebible el que haya un ser supremo infinito, absoluto y eterno, cuya esencia desconocemos, y que haya creado el universo, que el que la base material del universo mismo, su materia, sea eterna, infinita y absoluta. En nada comprendemos mejor la existencia del mundo con decirnos que lo creó Dios. Es una petición de principio o una solución meramente verbal para encubrir nuestra ignorancia. La comparación ya clásica con el reloj y el relojero es inaplicable a un ser absoluto, infinito y eterno. Es, además, otro modo de no explicar nada. Porque decir que el mundo es como es, y no de otro modo, porque Dios así lo hizo, mientras no sepamos por qué razón lo hizo así, es no decir nada. Y si sabemos la razón de haberlo así hecho Dios, éste sobra, y la razón basta. Si todo fuera matemáticas, si no hubiese elemento irracional, no se habría acudido a esa explicación de un sumo ordenador, que no es sino la razón de lo irracional y otra tapadera de nuestra ignorancia.
Pregúntase, por otra parte, si una cosa cualquiera imaginada, pero no existente, no existe porque Dios no lo quiere, o no lo quiere Dios porque no existe. Y respecto a lo imposible, si es que no puede ser porque Dios así lo quiere, o no lo quiere Dios porque ello en sí, y por su absurdo mismo, no puede ser. Dios tiene que someterse a la ley lógica de contradicción, y no puede hacer, según los teólogos, que 2 más 2 hagan más o menos que 4. La ley de la necesidad está sobre él o es él mismo. Y en el orden moral se pregunta si la mentira, o el homicidio, o el adulterio son malos porque así lo estableció, o si lo estableció así porque ello es malo. Si lo primero, Dios, o es un Dios caprichoso y absurdo que establece una ley, pudiendo haber establecido otra, u obedece a una naturaleza y esencia intrínseca de las cosas mismas independientes de él, es decir, de su voluntad soberana. Y si es así, si obedece a una razón de ser de las cosas, esta razón, si la conociésemos, nos bastaría sin necesidad alguna de más Dios, y no conociéndola, ni Dios tampoco nos aclara nada. Esa razón estaría sobre Dios. Ni vale decir que esa razón es Dios mismo, razón suprema de las cosas. Una razón así, necesaria, no es algo personal. La personalidad la da la voluntad. Y es este problema de las relaciones entre la razón, necesariamente necesaria de Dios, y su voluntad necesariamente libre, lo que hará siempre del Dios lógico aristotélico un Dios contradictorio. Y si se me preguntara cómo creo en Dios, es decir, cómo Dios se crea en mí mismo y se me revela, ¿tendré acaso que hacer sonreír, reír o escandalizarse tal vez al que se lo diga? Creo en Dios como creo en mis amigos, por sentir el aliento de su cariño y su mano invisible e intangible que me trae y me lleva y me estruja, por tener íntima conciencia de una providencia particular y de una mente universal que me traza mi propio destino. Fue la esperanza la que llamó a Dios Padre. Y es ella la que sigue dándole ese nombre, preñado de consuelo y de misterio. El Padre nos dio la vida y nos da el pan para mantenerla, y al Padre pedimos que nos la conserve. Y si el Cristo fue el que a corazón más lleno y a boca más pura llamó Padre a su Padre y nuestro, si el sentimiento cristiano se encumbra en el sentimiento de la paternidad de Dios, es porque en el Cristo sublimó el linaje humano su hambre de eternidad. En 1953, en Buenos Aires, se publica íntegro, por vez primera, con el título de Cancionero, un diario poético de Miguel de Unamuno. Su prologuista, Federico de Onís, dice entre otras cosas: escrito día tras día, en un periodo de 9 años, desde el 26 de febrero de 1928 al 28 de diciembre de 1936, en las pequeñas cuartillas, o mejor diríamos octavillas, que solía usar, tamaño que permite llevarlas en el bolsillo, donde sin duda las llevaba sacándolas de él, para añadir una nueva poesía donde quiera que se le ocurría. Escuchemos algunos de estos poemas.
letras, dijo, no barbarices. Viví la vida de la ciudad. Filosofía, ello lo dice, llevar los cuernos con dignidad. Tanto va del valor al valer, cuanto va del sabor al saber. Preso estuvo Colón, preso Cervantes, y no por los gigantes, y Fray Luis de León, ay la Inquisición. Preso Quevedo, nunca se ha de decir lo que se siente, quiero y no puedo. España una prisión, su entraña se resiente, y engendra la desidia la envidia. Ay, terrible llaneza, española grandeza, que allana la cabeza que se encumbre, la que no se haga la común costumbre. Ay, triste pesadumbre del corazón castizo, con un amor de tierra quitadizo. La sombra de Caín, dijo Machado, del labrador que quería por fuerza ser amado conquistador. Ay, santísima gana, derretida en galvana que es desgana, pues por tristes pasiones no, es que no sale de los corazones. Mas al cabo ha llegado el estrambote, cofradía estrambótica, la que lleva por mote la unión patriótica. Ebro, Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, ríos de España. Qué trabajo irse a la mar a morir. El Cid, Loyola, Pizarro, Santa Teresa, la Armada, oro, sudor, sangre, barro, cielo, sueño, polvo, nada. Ofrecemos una muestra de la obra dramática de Miguel de Unamuno con una escena de Soledad, escrita en 1921. ¿Estamos soñando? ¿Estamos viviendo? Sí. Sí, tú alientas. Tu corazón late. Tú no eres idea como esas que con nombres de personas se saca a la escena, ni otra idea como la democracia, la libertad, el orden, miserables ideas políticas. Tú eres de carne, mujer, soledad, sol de mi vida, mi sol de carne, que enciende y alumbra, mi soledad, mi mujer. ¿Me sueñas? Di, mujer, sol, ¿me sueñas? ¿Me quieres? Que sí te quiero. Dilo, dilo otra vez así, desde la carne y la sangre toda. Dilo, ¿me quieres? Agustín, hijo mío. ¿Y para qué me quieres, mujer? Para quererte, para soñarte. ¿Y por qué me quieres, Soledad? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Sabes por qué me quieres? ¿Callas? ¿Sabes por qué me quieres? Pues yo sí. Dímelo. Y así lo sabré también yo, que creo quererte porque sí, porque te quiero. ¿Por qué? Porque solo te tengo a ti. Porque estoy dejado de todos. De todos, de todos, de todos. Estoy dejado de la mano de Dios. De la de Dios, Agustín. No, de la de Dios no. La mano de Dios es tu mano, mujer. Dios me la dio y solo Él me la quitará. Tu mano, Sol. Tu mano, mi ancla. Mano de madre. Lo fue. Lo es, Sol. Lo es. Toda mano de mujer es mano de madre. Y eres mi madre, mujer. Tu hijo no murió, Soledad.
El último escrito de Unamuno que conocemos es el poema número 1755 de su diario poético, del que antes hemos dado algunas muestras. Este poema tiene un lema, sacado del capítulo 70, el 40 de la segunda parte, de la novela de Stendhal, Rojo y Negro, que dice así. En realidad, se decía a sí mismo, parece que mi destino es el de morir soñando. Morir soñando, sí. Mas si se sueña morir, la muerte es sueño. Una ventana hacia el vacío, no soñar, nirvana. Del tiempo al fin la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy bajo la enseña del ayer, deshaciéndose el mañana. Vivir encadenado a la desgana, ¿es acaso vivir? ¿Y esto qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. Vivir el sueño no es matar la vida. ¿A qué al poner en ello tanto empeño? Aprender lo que al punto al fin se olvida, escudriñando el implacable ceño, cielo desierto, del eterno dueño. Este soneto fue escrito el día 28 de diciembre de 1936. Miguel de Unamuno murió 3 días después, el 31 de diciembre, en su casa de Salamanca. Se halla enterrado en el cementerio de esta misma ciudad, y en su sepultura pueden leerse estos versos suyos como epitafio. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar.